Hola a todos, somos el equipo número 2 integrado por Chávez Gómez Ana Yulisa, Chávez Martín Salma Damari, López Acevedo Cindy, Pacheco Martín Iván, Pedraza Banco Gustavo, Rodríguez Trejo Mariel Inés, Uribe Zabalza Estefanía y su servidora Vázquez Peña Metzi. Y les venimos a exponer el tema de medidas de tendencia central. Espero sea de su agrado. Concepto de medidas de tendencia central. La medida de tendencia central, parámetro de tendencia central o medida de centralización es un número ubicado hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones en las que se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. Cuando se hace referencia únicamente a la posición de estos parámetros dentro de la distribución independientemente de que esté más o menos centrada, se habla de estas medidas como medidas de posición. Importancia. Las medidas de tendencia central son las herramientas de mayor utilidad en el campo de las estadísticas, ya que éstas nos brindan las representaciones cuantitativas de datos que se hayan obtenido de una población. Es decir, que esta es una herramienta usada para calcular y analizar las variables para obtener procesos optimizados en las áreas donde se está aplicando el estudio de la estadística. Aplicación. Las medidas de tendencia central describen las características de un conjunto de datos. Los valores obtenidos son utilizados para fines estadísticos en el sector gubernamental. Ayuda a definir a políticas públicas que mejoren las condiciones de una población o sector en específico. Datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que están clasificados en función a un criterio, mostrando una frecuencia para cada clase o grupo formado. Es decir, los datos agrupados están representados por categorías y cada dato u observación solo puede permanecer a una categoría, no a dos o más. Por ejemplo, supongamos que se mide la estatura de 100 estudiantes de sexo femenino seleccionadas de entre todos los cursos de física básica de la universidad y se obtienen los siguientes resultados que se muestran en la tabla de a continuación. Los resultados obtenidos se dividen en 5 clases, que al parecer en la columna izquierda, la primera clase, comprendida entre 155 y 159 centímetros, tiene 6 estudiantes. La segunda clase, de 160 a 164 centímetros, tienen 14 estudiantes. La tercera clase, de 165 a 169 centímetros, es la que tiene el mayor número de integrantes, 47. Luego sigue la clase de 170 a 174 centímetros, con 28 alumnos. Y por último, la de 175 a 179 centímetros, con apenas 5 estudiantes. Los datos no agrupados son aquellos que no han recibido ningún tratamiento o clasificación luego de ser recolectados, es decir, no se han separado los datos por grupos bajo ningún criterio. Es simple, los datos no agrupados son los que se presentan tal cual han sido recogidos, mostrándose el listado de la información obtenida. Y aquí tenemos algunos ejemplos que son el resultado de un examen de coeficiente intelectual realizado 20 alumnos al azar de una universidad. Los datos obtenidos fueron los siguientes y nos aparecen todos los datos, pero como pueden ver no hay ningún criterio que los organice, simplemente están ahí y no tienen algún criterio que diga que cuál es el más alto o cuál es el que más se repite. Simplemente los datos están ahí sin estar organizados. Eso es un dato no agrupado. La media aritmética, también conocida como promedio, básicamente se calcula como la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos, pero esto solo se aplica para los datos no agrupados. Su fórmula es la que se muestra en pantalla, la cual está constituida de los siguientes elementos: punto medio de clase, frecuencia de clase, producto de punto medio y frecuencia, la sumatoria y el número total de frecuencias. En el caso de los datos agrupados, debemos considerar con un valor representativo de cada intervalo que se denomina como marca de clase y así asumir que todas las cantidades de la frecuencia absoluta se ven representadas por ese valor.
La media aritmética es una medida de ubicación muy utilizada que cuenta con algunas propiedades importantes. Como número 1, para calcular una media, los datos deben pertenecer al nivel de intervalo o de razón. Número 2, todos los valores se incluyen en el cálculo de la media. Número 3, la media es única. Y número 4, la suma de las desviaciones de cada valor a la media es 0. Para entenderlo un poco mejor, vamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. En el primer examen saqué una nota de 8 y en el segundo un 10. ¿Cuál es la media aritmética de mis notas? Como datos tenemos la calificación de la nota 1, que equivale a 8, y la nota 2, que equivale a 10. El número total de notas es 2. Y para calcular nuestra media aritmética, debemos de sumar la primera nota con la segunda, o sea, 8 más 10, que nos da como resultado 18, y dividirla en el número de datos que tenemos, que es 2. Entonces, dividimos 18 entre 2, que nos da como resultado 9, y esa es nuestra media aritmética. En el ejemplo 2 nos dice que en un experimento se han obtenido los siguientes valores, que son 10, 11, 10, 9, 10 y 10. Debemos calcular la media aritmética de los valores del experimento. El número de valores del experimento equivale a 6, es decir, que son 6 datos los que tenemos. Y para obtener nuestra media aritmética debemos de sumarlos y el resultado dividirlo entre 6, que esto nos da un resultado de 10. Mediana es un estadístico de posición central que parte de la distribución en 2, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro. Es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor o al contrario, esto para que tenga un orden. La mediana junto con la media y la varianza es un estadístico muy ilustrativo de una distribución. Una vez definida la mediana, vamos a pasar a calcularla. La fórmula no nos dará el valor de la mediana, lo que nos dará es la posición en la que está dentro del conjunto de datos. Cuando el número de observación es par, mediana es igual a n más 1 entre 2, mediana de las observaciones y valor de la observación. Es decir, que si tenemos 50 datos ordenados preferiblemente de menor a mayor, la mediana estaría en la observación número 25,5. Esto es el resultado de aplicar la fórmula para un conjunto de datos par. 50 es un número par. Un ejemplo es Facebook es una popular red social en Internet. Una muestra de 10 adultos reveló que pasaron las siguientes cantidades de horas utilizando Facebook el mes pasado: 3, 5, 7, 5, 9, 1, 3, 9, 17, 10. El primer paso es ordenar las horas de menor a mayor. Nos queda 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 10, 17. Para encontrar la mediana se promedian los dos valores centrales, que en este caso son 5 y 7. La mediana de estos dos valores es 6. Moda. La moda es una medida de tendencia central que indica el valor que más se repite en un grupo de números. La moda puede aparecer tanto en datos cualitativos como cuantitativos. El símbolo de la moda es MO. La podemos usar para datos desagrupados, en este caso serían las series de datos, y para datos agrupados, o sea, distribuciones de frecuencia. Moda para datos desagrupados. Unimodal. Cuando solo un dato se repite varias veces. En este ejemplo, el número que se repite más veces es el número 10, así que la moda es 10. Bimodal. Es cuando dos datos se repiten varias veces. En esta serie de datos, los números que más se repiten son el 530 y el 535. Multimodal. Es cuando más de dos datos se repiten varias veces. En este caso, los números que más se repiten son el 6, el 28 y el 40. Carece de moda. No existe ningún número repetido. En este ejemplo, no se repite ningún número, así que carece de moda. Moda para datos desagrupados. Ejemplo:
Datos con respecto a la distancia en millas entre las salidas en la autopista 175 que atraviesa Kentucky. Información. En la siguiente tabla se muestran las distancias en millas entre las salidas en la autopista. Para dar solución a este problema, el primer paso es organizar las distancias en una tabla de frecuencias para determinar la distancia que se presenta más a menudo. La frecuencia es el número de veces que más se repite. En este caso, una milla se repite 8 veces, 2 millas 7 veces, 3 millas 7 veces, 4 millas 3 veces, 5 millas 4, 6 millas 1, 7 millas 3 veces, 8 millas 2, 9 millas 1, 10 millas 4, 11 millas 1 y 14 millas 1. Y como resultado obtenemos que la distancia que se presenta con mayor frecuencia es una milla. Esta se repite 8 veces, es decir que hay 8 salidas separadas por una milla. Y nuestra moda en este ejemplo sería una milla. Moda para datos agrupados. Fórmula, donde MU es igual a moda, LI es igual al límite verdadero inferior de la clase modal. Delta 1 es igual a la diferencia entre la mayor frecuencia y la anterior. Delta 2 es la diferencia entre la mayor frecuencia y la que le sigue. Y C es igual a la amplitud de clase. Moda para datos agrupados. En la siguiente tabla tenemos que buscar nuestra frecuencia mayor. En este caso es 12. En esa misma fila podremos encontrar nuestro límite real de clase, que es 16.5. Entonces lo agregamos a nuestra fórmula. Dice que delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase donde está la moda y la frecuencia anterior. Entonces tendremos que restar 12 menos 8, ya que 8 es la frecuencia anterior. Y como resultado nos da 4. Dice que para delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase donde está la moda y la frecuencia posterior. En este caso nuestra frecuencia posterior es 7. Entonces restamos 12 menos 7 y como resultado nos da 5. El ancho del intervalo de la clase nos da como resultado 5. Entonces comenzamos a darle solución a nuestra fórmula. Sumamos 4 más 5 y nos da 9. Después dividimos 4 entre 9 y como resultado nos da 0.444. 0.444 lo multiplicamos por 5 y esto nos da como resultado 2.22. Entonces sumamos nuestro límite real inferior de la clase, que es 16.5 más 2.22 y esto como resultado nos da 18.72. Entonces nuestra moda es 18.7. En agrupados, la media geométrica se calcula como un producto de conjuntos. Por ello debemos siempre tener en cuenta que a la hora de calcular la media geométrica necesitamos números que sean únicamente positivos. En agrupados, la media geométrica es un tipo de medida que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números estrictamente positivos. La media geométrica se calcula como un producto de conjunto, es decir, que todos los valores se multiplican entre sí y de modo que si uno de ellos fuera 0, el producto total sería 0. Bueno, aplicación. La media geométrica se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas series dadas a través del tiempo. Bueno, aquí les dejo un ejemplo y les voy a explicar cómo solucionarlo. Bueno, para calcular la media geométrica se debe multiplicar todos los elementos expresados, los datos, y para su raíz es la cantidad de elementos. Bueno, de acuerdo con los datos ingresados vamos a multiplicar los valores y la cantidad de evaluados es 5 y de esta forma sacamos la media geométrica. Media ponderada. ¿Qué es la media ponderada? Bueno, la media ponderada o media aritmética ponderada es una media de centralización que da una importancia distinta a cada uno de los valores sobre lo que se calcula la media. En una media
media ponderada, cada valor se multiplica por un peso y el total es dividido por la suma de los pesos. La media ponderada tiene numerosas aplicaciones. Por ejemplo, podría ser la nota de una asignatura donde el examen final tiene un peso mayor a la de un trabajo, o el cálculo de un índice de precios de consumo. En esta primera imagen podemos observar la fórmula para calcular la media de una muestra, y pues aquí podemos observar esta primera fórmula. La media ponderada se puede calcular en donde X y es el valor de la observación y W y es el peso para la observación I. Media ponderada en datos agrupados. Nosotros, para poder calcular la media ponderada, usamos los datos agrupados, considerando un punto medio de cada clase como para representar cada elemento de esa clase. Por ejemplo, si MI denota el punto de la clase I y FI denota la frecuencia de la clase I, entonces la fórmula para la media ponderada se utiliza con los valores de los datos denotados por MI y los precios dados por las frecuencias FI. Es decir, el factorio de FI es igual a N, de manera que la ecuación para la media muestral de datos agrupados pues es esta siguiente fórmula. Y esta fórmula la utilizamos para nosotros poder calcular la media ponderada en datos agrupados. Bueno, como por un ejemplo para la media ponderada, tenemos este ejemplo en donde nos dice que las notas y pesos de los 5 exámenes realizados por un alumno y nos pide calcular la nota de la media ponderada. Y aquí nos viene un pequeño cuadro en donde nos vienen las notas y los pesos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la media ponderada. Y lo que vamos a hacer para poder simplificar los cálculos, vamos a utilizar los pesos normalizados, dividiendo cada peso entre 100. Por ejemplo, si nosotros dividimos el peso de los 10% en nuestra primera nota, nos va a salir 0.1. Y si lo hacemos así sucesivamente en los 15%, que es nuestro peso, lo dividimos entre 100, nos va a dar a 0.15. Y así sucesivamente. Y al final lo único que vamos a hacer es multiplicar 10 por 0.1 más 8 por 0.15 más 3 por 0.25 más 5 por 0.2 más 3 por 0.3, y pues nuestro resultado sería 4.85. Y por ejemplo, si nosotros hacemos si nos pidiera que realizáramos, que si todos los exámenes tuvieran un mismo peso, ¿cuál sería la media ponderada? Y bueno, si todas las notas pues tuvieran el mismo peso, la media ponderada es la media aritmética. Y entonces en este caso lo que nosotros tendríamos que hacer pues es sumar todas las notas, y lo que sería 10 más 8 más 3 más 5 más 3, y dividirlo entre 5. ¿Por qué entre 5? Pues porque tenemos 5 notas y pues las tendríamos que dividir entre esas notas. Y entonces al sumar cada una de nuestras notas y dividirlo entre 5, pues nos saldría lo que es 5.8. Y bueno, para este alumno pues claramente que en particular le vendría mejor que pues la nota final fuese la media aritmética, pues porque así tendría una nota mucho mayor. En conclusión, las medidas de tendencia central nos permiten identificar los valores más representativos de los datos, de acuerdo a la manera como se entiende concentrar. La mediana nos indica el promedio de los datos, es decir, nos informa el valor que obtendría cada uno de los individuos si se distribuyeran los valores en partes iguales. La mediana, por el contrario, nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales, cada uno de los cuales cuenta con el 50% de los datos. La moda nos indica el valor que más se repite dentro de los datos.
La importancia de las medidas estudiadas está en dependencia del tipo de datos, de su distribución y del objetivo que se tiene en la realización del estudio. A pesar de ser considerada la media como la medida más importante en la mayoría de los estudios de fenómenos o hechos, el conocimiento de las tres proporciona una mejor descripción de estos. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se ajenan del centro, los valores de distribución, entre algunas otras cosas. Espero que se haya sido la presentación de su agrado. Estas son nuestras fuentes bibliográficas y muchas gracias.